Los musulmanes creen que el Corán ha sido preservado palabra por palabra, letra a letra, pero ¿será esto cierto? Empezando por Sahih Muslim 1050, cuyo contexto es tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, el califa Umar ibn al-Hattab fundó la ciudad de Basora en el año 638. Cabe destacar que la ciudad de Basora es actualmente el territorio de Irak. Él la fundó como un campamento militar para la expansión del imperio islámico y también nombró como primer gobernador a Abu Musa al-Zahari, un conocido compañero del profeta. Si leemos, vemos como Abu Harf dijo que se le había olvidado un sura que se parecía de longitud y de severidad al sura 9, destacando que el sura 9 tiene unos 129 versos, es bastante extenso y que solo se acuerda de un pequeño fragmento de ella, pero este fragmento no aparece en ningún Corán en ninguna parte. La teoría aceptada es que fue abrogado. Este proceso puede darse de distintas formas. En ocasiones, Alá hace que el profeta y sus compañeros olviden por completo el texto y la memoria de una revelación anterior para luego descender una nueva revelación a través del profeta que sustituye la revelación anterior por una mejor. En otros casos, el texto del versículo permanece en el Corán, pero su aplicación legal queda invalidada por un mandamiento posterior. Pero siempre la abrogación mediante el olvido es absoluta, no parcial. Por ejemplo, según registra el Imam al-Suyuti en su obra teológica Al-Itqan fi Ulum al-Quran, se documenta el caso de dos hombres que habían memorizado una sura directamente de Muhammad y al intentar recitarla durante la oración nocturna, descubrieron que la habían olvidado por completo, simultáneamente. Al acudir al profeta en la mañana, éste les confirmó que dicho texto había sido formalmente abrogado, retirado de sus memorias por decreto divino y que se olviden de eso. Entonces, además de que no es parcial, sino absoluto, también debe ser con el profeta. Si fuésemos a decir que fue después de la muerte del profeta, estaríamos diciendo que Mahoma no fue el último profeta, porque cuando Alá abroga algo, revela lo por venir a través del profeta. Si hay alguien más que haya recibido revelaciones de Alá, entonces Mahoma no sería el último profeta. Además que simplemente olvidar parcialmente algo no es una abrogación, ni algo divino. En caso de que un adulto o un grupo de adultos parcialmente olvide partes del Corán y ninguno puede recordarlo, no significaría que dichas partes hayan sido abrogadas. De hecho, según registra el Imam al-Suyuti, los dos olvidaron por completo el sura, o sea, no lo podían recordar por más que lo intentasen. Entonces, a partir del hadith, concluimos, número uno, ellos olvidaron parcialmente olvidaron casi por completo un capítulo del Corán, y dicho capítulo se parecía de longitud al capítulo 9, destacando que el capítulo 9 tiene unos 129 versos, o sea que era muy extenso. Como segundo lugar, que la parte que sí recuerdan no aparece en ninguna parte del Corán. Por otro lado, que el verso no pudo haber sido abrogado porque el profeta ya había fallecido. Y si alguien más hubiese recibido algún tipo de revelación de Alá después de él, entonces Mahoma no hubiese sido el último profeta. Y por último, de ser abrogado necesitaría olvidarse por completo, no parcialmente. Y el mismo problema se repite más de una vez. En Sahih Muslim 1452, Aisha narra que fue revelado del Corán que 10 lactancias definidas hacen a una persona un mahram, o sea, un familiar con que no se puede contraer matrimonio. Luego que esto fue abrogado y reemplazado por 5. De hecho, dice que el mensajero de Alá falleció cuando esto aún era recitado como parte del Corán. Tenemos el mismo problema, aunque acá sí se expresa que fue abrogado, a diferencia del hadith anterior, pero no aparece en ninguna parte del Corán hoy día. Así que tenemos que número 1, Aisha menciona que fue revelado del Corán que 10 lactancias hacen a una persona mahram y que fue abrogado a 5, que esto era recitado aun cuando el profeta de Alá había fallecido, pero en ninguna parte del Corán aparecen ni las 10 ni las 5 lactancias. Pero Aisha menciona que fue revelado del Corán. Entonces, ¿fue abrogado? El profeta de Alá ya había fallecido, así que no es posible. Si tomamos otra vertiente de la supuesta preservación del Corán, nos iríamos a Sahih al-Bukhari 4987.
destacando que lo que se narra tan solo es 19 años después de que el profeta de Alá falleciese. En menos de 2 décadas había diferencias tan pero tan grandes que se temía que se dividieran como los cristianos y los judíos. Uthman mandó a recopilar todas las copias o materiales coránicos que las personas tengan para cambiarlas al estándar de Uthman. Después de esto, que todos los otros materiales coránicos ya estuvieran escritos en manuscritos fragmentados o copias enteras fueran quemados. En adición, si confirmamos con académicos como Keith E. Small en el campo de la crítica textual del Corán, destacando que la crítica textual es una disciplina filológica cuyo objetivo es reconstruir el texto original cuyos manuscritos originales han sido perdidos o no existentes, vemos como manuscritos han sido totalmente cambiados. El ejemplo más claro y destacado en la obra de Small sobre la reescritura de los manuscritos es el palimpsesto del Saná. Se trata de un manuscrito escrito sobre pergamino donde el texto original, denominado texto inferior, fue borrado físicamente y posteriormente 2 escribas escribieron un nuevo texto sobre la misma piel. El texto superior se corresponde totalmente con la versión canónica del Corán, conocida como el Códice Uthmánico, mientras el texto inferior, que fue el que se borró, contiene muchas variaciones en comparación con el texto estándar, y además su orden de los azoras no sigue la disposición canónica conocida. La razón principal detrás de estas correcciones y reescrituras está ligada a la estandarización del texto coránico, el código uthmánico. Según la tradición islámica, el califa Uthman ordenó la producción de un único texto oficial del Corán para evitar divisiones. Este texto se convirtió en el estándar. Y más que todo, en la práctica de corrección de manuscritos, Small señala que más que una destrucción masiva de copias, lo que ocurrió fue un proceso de corrección de los manuscritos existentes para alinearlos con el estándar uthmánico. En conclusión, no podemos decir que fue preservado físicamente porque fue cambiado para que sea igual a la versión de Uthman, ni podemos ir antes de la estandarización de Uthman porque Uthman quemó todas las demás versiones que no eran como la de él, ni tampoco podemos decir que oralmente fue preservado, cuando vemos que personas olvidan suras casi completo y ni siquiera lo que recuerdan aparece hoy día en el Corán.